Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?», y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». San Juan capítulo 21 versículos 15 al 17. Al negar a su maestro, Pedro había ofrecido un vergonzoso contraste con sus anteriores declaraciones de lealtad. Había deshonrado a Cristo y provocado desconfianza entre sus hermanos. Pensaron que nunca volvería a ocupar su puesto anterior, y él mismo sintió que había perdido su confianza. Antes de ser llamado a reanudar su labor apostólica, debía demostrar su arrepentimiento. Si no lo hubiera hecho, habría destruido su influencia como apóstol de Cristo. El Salvador le dio la oportunidad de recuperar la confianza de sus hermanos y, en la medida de lo posible, eliminar el oprobio que había traído sobre el Evangelio. De este modo, Jesús ofreció una lección a todos sus discípulos. El Evangelio no transige con el mal, no puede excusar el pecado. Los pecados secretos deben ser confesados en secreto a Dios, pero para el pecado abierto se requiere la confesión abierta. El oprobio causado por el pecado del discípulo recae sobre Cristo, hace triunfar a Satanás y que las almas vacilantes tropiecen. Dando pruebas de arrepentimiento, el discípulo debe, hasta donde esté a su alcance, eliminar ese oprobio. Mientras Jesús y los discípulos comían junto a la orilla del mar, el Salvador dijo a Pedro, refiriéndose a sus hermanos: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Pedro había declarado una vez: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». San Mateo capítulo 26 versículo 33. Pero ahora se valoraba a sí mismo con mayor veracidad. «Sí, Señor», dijo, «tú sabes que te amo». No afirma con vehemencia que su amor es mayor que el de sus hermanos. No expresa su propia opinión sobre su devoción. Para juzgar su sinceridad, apela a aquel que puede leer todos los motivos del corazón. «Tú sabes que te amo». Y Jesús le ordena: «Apacienta mis corderos». De nuevo Jesús aplicó la prueba a Pedro, repitiendo sus palabras anteriores: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Esta vez no preguntó a Pedro si le amaba más que sus hermanos. La segunda respuesta fue como la primera: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Una vez más, el Salvador le dirige la escrutadora pregunta: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció. Pensó que Jesús dudaba de su amor. Sabía que su maestro tenía motivos para desconfiar de él, y con corazón apesadumbrado respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús volvió a decirle: «Apacienta mis ovejas». 3 veces Pedro había negado abiertamente a su Señor, y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, clavándole como flecha puntiaguda esta aguda pregunta en su corazón. Ante los discípulos reunidos, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y mostró hasta qué punto estaba humillado el discípulo otrora jactancioso.
Pedro era naturalmente audaz e impulsivo, y Satanás se había aprovechado de estas características para vencerle. Precisamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. San Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Ese momento había llegado y la transformación de Pedro era evidente. Las preguntas tan apremiantes por las cuales el Señor le había probado no habían arrancado una sola respuesta impetuosa o vanidosa, y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro estaba mejor preparado que nunca para actuar como pastor del rebaño. La primera obra que Cristo confió a Pedro al restaurarlo en el ministerio fue apacentar los corderos. Era una obra en la cual Pedro tenía poca experiencia. Requería gran cuidado y ternura, mucha paciencia y perseverancia. Lo llamaba a ministrar a los que eran jóvenes en la fe, a enseñar a los ignorantes, a presentarles las Escrituras y educarlos para que fueran útiles en el servicio de Cristo. Hasta entonces, Pedro no había sido apto para hacer esto, ni siquiera para comprender su importancia, pero esta era la obra que Jesús le ordenaba hacer ahora. Antes de su caída, Pedro había tenido la costumbre de hablar inadvertidamente, bajo el impulso del momento. Siempre estaba listo para corregir a los demás, para expresar su opinión, antes de tener una comprensión clara de sí mismo o de lo que tenía que decir. Pero el Pedro convertido era muy diferente. Conservaba su antiguo fervor, pero la gracia de Cristo regía su celo. Ya no era impetuoso, confiado en sí mismo, ni vanidoso, sino sereno, dueño de sí mismo y dócil. Podía entonces alimentar tanto a los corderos como a las ovejas del rebaño de Cristo. La manera en que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar a su rebaño con la misma ternura con que Cristo lo había tratado a él. La pregunta que Cristo había formulado a Pedro era significativa. Mencionó solo una condición de discipulado y servicio. Dijo: ¿me amas? Esta es la cualificación esencial. Aunque Pedro poseyera todas las demás, sin el amor de Cristo, no podría ser un fiel pastor del rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son ayudas valiosas en el desempeño de la obra del Señor. Pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano es un fracaso. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.